ente rector es el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la demografía de nuestro país. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien los sistemas de salud que ustedes han leído tienen indicadores, esos indicadores son de años pasados, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar, tratar de actualizar nuestros datos, pero solo en el sistema de salud, ¿no? Como les indiqué, los valores que más nos van a importar va a ser el sistema de salud peruano. Y en la parte de sus exposiciones yo quiero más que resalten la organización del sistema de salud que les ha tocado, ¿no? Entonces vamos a describir la demografía. Como hemos indicado, tenemos un aproximado de 33 millones de personas. De 33 millones de personas, tenemos que tomar en cuenta que los nacimientos anuales están cerca, superan el medio millón, ¿no? 566.000 nacimientos. Tenemos que ver también la esperanza de vida al nacer, ¿no? Tenemos que ver que son 77,2 años. Esta esperanza de vida al nacer es importante porque a lo largo de los años el sistema de salud ha evolucionado, ¿no? Hay nuevas tecnologías en salud, se está promoviendo los mejores estilos de vida, las vacunas también hacen que la esperanza de vida de las poblaciones aumente, ¿no? En 1950, por ejemplo, el Perú tenía un aproximado de 43 años de esperanza de vida al nacer, ¿no? Pero ahora que ha evolucionado también nuestro sistema de salud y también el contexto político, social y cultural del sistema del Perú, también ha aumentado la esperanza de vida al nacer. Vamos a ver también tablas comparativas de la población de lo que nos quiere decir la demografía. Además, también tenemos que mencionar el valor de la tasa global de fecundidad, ¿no? Entonces, la mujer, hijos por mujer, de acuerdo a la unidad hijos por mujer, el promedio nacional es de 1,9 hijos por mujer. Tenemos que tener en cuenta también que el área rural y el área urbana todavía siguen con una brecha, ¿no? La población rural tiene mayor tasa global de fecundidad en comparación al urbano, ¿no? Entonces, eso es uno de las características principales de la demografía del Perú. También tenemos que saber que para el sistema de salud nosotros tenemos que saber cuánto el gobierno está destinado a gastar en salud en el Perú, ¿no? Y además, dentro de las componentes que hemos mencionado del sistema de salud, mencionamos a los recursos humanos, ¿no? Que son la fuerza laboral, como hemos mencionado. Entonces, acá tenemos cifras que son cifras, me parece, no, son cifras que son de médicos, enfermeros, obstetras y odontólogos que pertenecen a la parte nombrada del MINSA, ¿no? Estos números son superiores, solo que acá está mencionado a los que están relacionados solamente al MINSA. Luego tenemos que tener en cuenta que también están dentro del sistema de salud los establecimientos de salud, ¿no? Como hemos mencionado, las IPRESes. Entonces, acá tenemos que ver la cantidad de instituciones prestadoras de servicios de salud con las cuales cuentan el sistema de salud peruano, ¿no? Recordemos, vamos a hacer una introducción, que el sistema de salud peruano está compuesto por establecimientos de primer nivel de atención, de segundo nivel de atención y de tercer nivel de atención. Entonces, es importante saber quiénes están en el tercer nivel de atención y en el segundo nivel de atención y quiénes se encuentran en el primer nivel de atención, ¿no? Tenemos que recordar también que los centros, los establecimientos de salud de primer nivel de atención siempre van a ser mayoría, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos centros van a atender a más del 80% de la población y sus principales actividades van a ser las preventivas y la de promoción de salud. Tenemos que tener también en cuenta el gasto total en salud, ¿no? Que está representado por el porcentaje del PBI. En el Perú está, de acuerdo a datos del 2020, está
orientado a que es el 5%, ¿no? Este dato es importante, ya que el Perú no alcanza el umbral que establece la OMS, ¿no? La OMS indica que mínimamente tiene que llegarse al 6% de PBI. Posteriormente, otra de las características que también tenemos que observar tiene que ser la población con acceso a salud, ¿no? Tenemos que recordar también que dentro de la historia que hemos revisado en la anterior clase, hemos visto cómo ha evolucionado el sistema de salud peruano, ¿no? Recordemos que antes el SLIS solo estaba dirigido a poblaciones de extrema pobreza y de pobreza, ¿no? Y ahora, por el decreto de urgencia que estableció Martín Vizcarra hace muy poco, antes de la pandemia, ya toda persona que está en territorio peruano puede contar con un seguro de salud, ¿no? Que viene a ser el SIS. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, también que algunos salubristas también no consideran al SIS como un seguro, ¿no?, sino lo consideran como un subsidio. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que el seguro social está representado por E-Salud y los otros seguros están representados tanto por los seguros privados, por los seguros que tienen los militares y los policías, ¿no? Entonces es importante saber qué tipos de seguros tiene el sistema de salud peruano. Acá es importante también mencionar lo que es el gasto de bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo es un concepto que nos indica que son los gastos en salud por parte de los hogares como pagos directos a los proveedores de atención médica. Es importante que la OMS también señala que el rango normal es el rango que establece no debe superar el 20%, del 15 al 20%. Y Perú se encuentra en tiene un gasto de bolsillo de más de 28.2, un aproximado de 28%, ¿no? Entonces, esto se debe generalmente a que las personas prefieren realizar gastos de bolsillo a atenderse a los sistemas, a los tipos de seguro que pueda brindar el sistema de salud peruano, ¿no? Tenemos que recordar que cada tipo de seguro tiene sus características, ¿no? Entonces, tenemos que observar también que la población peruana, casi el 28%, prefiere realizar un gasto de bolsillo, ¿no? Buscar un tipo de atención privada. Entonces, acá vamos a observar, como les mencionaba, ¿no? Acá observamos la cantidad de establecimientos de salud que se encuentran en la página de Su Salud. Esta es la cantidad, el Registro Nacional de IPRES públicas a nivel nacional, ¿no? Acá se consideran todo lo que son públicos, en las cuales el Estado administra, ¿no? Acá se encuentran los establecimientos del MINSA, de salud, los establecimientos también militares y policiales, ¿no? Tenemos que recordar que si solo queremos E-Salud, los hospitales de salud o los establecimientos de salud que son de E-Salud, de la Seguridad Social, son 403, ¿no? Estos están distribuidos a lo largo del territorio nacional y acá también nos indica qué niveles son los que posee y también la cantidad, ¿no? Recordemos también que están acá los considerados la sin categoría, ¿no? Tenemos que recordar que la categorización es un proceso que tienen que realizar las IPRES cada 3 años, ¿no? Para renovar su categorización o en tal caso subir, o si quiere algún establecimiento subir de nivel, tiene que hacer una recategorización. Acá también observamos la cantidad de IPRES del MINSA, ¿no? Que es 8.000, acá sí solo establecimientos del MINSA, que son 8.626. Entonces, esos registros los podemos encontrar en la página de Su Salud. Es importante también mencionar que para conocer el sistema de salud tenemos que saber las principales causas de mortalidad, ¿no? Entonces, acá hacemos una comparación desde 1986 hacia el 2015, ¿no? Acá las flechas indican qué enfermedades han ascendido en causas de mortalidad y cuáles han descendido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la tuberculosis que ha descendido. ¿Por qué? Por las estrategias que establece el MINSA y por la mejora de estilos de vida y también de los entornos que ha tenido el territorio peruano, ¿no? Pero tenemos que mencionar
que las infecciones respiratorias agudas se mantienen. En segunda posición están las enfermedades cerebrovasculares. En la tercera está la diabetes mellitus, la cuarta están las enfermedades isquémicas del corazón y la quinta la cirrosis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas causas de mortalidad varían tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero acá hemos querido realizar solo el recuento total, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el ascenso de las enfermedades que vienen a ser las no transmisibles, ¿no? Esa es una característica que pasa en las principales causas de la mortalidad, generalmente en los países, eso se produce globalmente, ¿no? Las enfermedades no transmisibles son las que están empezando a ascender en las causas de mortalidad. Ahora, vamos a observar cómo la demografía ha cambiado a lo largo del tiempo. En 1950, que es el primer gráfico, observamos que el crecimiento de la población crecía casi en todas las edades y la que aumentaba más era la población menores de 15 años. Acá podemos observar, ¿no?, que la base donde estaban las edades menores de 15 años eran las más anchas. Entonces, ahora vamos a ver que para el 2020 esta pirámide ha variado, ¿no? Ahora podemos observar que se ha habido una reducción, ¿no?, de los menores de 20 años y está aumentando la población adulta. Está cambiando, ¿no?, el gráfico. Y el tercer gráfico se refiere a la proyección que se tiene al año 2070, ¿no?, en la cual para ese año se establece que la población de 80 años y más es la que continuará aumentando, ¿no? Entonces el sistema de salud también tiene que estar orientado a prepararse para la carga de la enfermedad que van a tener a esa edad, ¿no? Y establecer también estrategias que sean dirigidas a este tipo de edad. Entonces, eso es importante de la evolución de las pirámides, ¿no?, de la demografía en el Perú, ¿no?, de la cantidad de personas. Ahora, es importante también mencionar que el sistema peruano cambia desde su contexto político. Eso es muy importante, ¿no? Ya hemos estado viendo en la anterior clase las diferentes normativas, ¿no? Y desde 1903, por ejemplo, un hito que es importante es que se crea la Dirección General de Salubridad Pública. Luego, en 1935 se establece la creación del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En 1980 se crea el IPS, ¿no? Recordemos que hemos mencionado que el IPS va a cambiar de nombre. En 1997, recordemos que este es en el gobierno de Alberto Fujimori, se establece la Ley de Modernización de la Seguridad Social, ¿no? Como hemos hablado en la anterior clase, se establece el modelo neoliberal en la cual aumenta las privatizaciones de las instituciones, ¿no? Y acá se cambia el nombre de IPS por eSalud. Luego, en el 2001, en el gobierno de Alejandro Toledo, se establece lo que es el Seguro Integral de Salud, el SIS, ¿no? Pero recordemos que en el 2001 el SIS solo estaba orientado a poblaciones de pobreza extrema y de algunos programas sociales como los que eran dirigidos a personas de la tercera edad, ¿no? Luego recordemos que en el 2002 hay una ley orgánica de los gobiernos regionales donde se establece y define funciones y competencias del sector salud, ¿no? Y promueve la creación de las jerezas, ¿no? Es por eso que existe una jereza Cusco. Luego, el 2006, se establece el Plan Nacional Concertado de Salud, se fortalece el aseguramiento universal. El 2009 se establece Ley del Marco de Aseguramiento Universal de Salud, ¿no? Y este es el decreto del que les hablaba, ¿no?, del 2019, realizado en el gobierno de Martín Vizcarra, en el cual se establece un decreto de urgencia que se establece las medidas para la cobertura universal de salud, ¿no?, en el cual nos indica que todo habitante del territorio peruano tiene que contar con un seguro integral de salud, ¿no? Entonces, es importante también el ente rector, que es a través del decreto legislativo 584, en el cual que nos indica, ¿no?, que el MINSA es la máxima autoridad sanitaria. Además, la Ley General de la Salud nos asigna que al MINSA
le asigna las funciones de dirección y gestión política de salud, ¿no? Así como también la supervisión. También se establece que el gobierno es responsable de proveer los servicios de salud pública a toda la población, ¿no? Y que la salud individual es una responsabilidad compartida entre el individuo, sociedad y el Estado, ¿no? Acá ya se está empezando a hablar de los determinantes sociales. Ahora vamos a ver un poco de la estructura, ¿no? Que es lo que más nos importa. Entonces, tenemos que indicar que la estructura del sistema de salud tiene dos sectores, ¿no? Que viene a ser el público y el privado. Primero vamos a mencionar lo que es el público. Tenemos que saber que la parte pública está compuesta por dos regímenes. Un régimen subsidiado o contributivo indirecto y el régimen contributivo directo, ¿no? Luego tenemos que saber que las personas que realizan los aportes o las instituciones que realizan los aportes para el régimen subsidiado vienen a ser el gobierno, los hogares y las contribuciones gubernamentales. Tenemos que tener en cuenta que las personas que van a estar bajo este régimen están bajo la atención de establecimientos que van a establecer al MINSA y a los gobiernos regionales. Esto a través del Seguro de Integral de Salud. Tenemos que recordar que el SIS va a subsidiar la provisión de servicios de salud a la población que no tiene seguro social, ¿no? El seguro social está en una parte que está intermedia, ¿no? Y tenemos que también mencionar que acá la población que se va a atender con el SIS va a tener que ser en instituciones especializadas, en hospitales, en establecimientos tanto de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel que pertenezcan al MINSA, ¿no? Como acá indicamos, ¿no? Es la población pobre y la que no está asegurada, ¿no? Pero recordemos que ahora, por el decreto de urgencia del expresidente Martín Vizcarra, ya todos cuentan. La población que no contaba con seguro social o con algún tipo de seguro puede acceder al SIS, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a describir lo que es el régimen contributivo directo, ¿no? Esto es lo que denominamos el seguro social y otro subsistema, ¿no? Que viene a ser el de los militares. Entonces, en el régimen contributivo directo van a establecer las fuentes de financiamiento tanto el gobierno, los hogares y también los empleadores, ¿no? Eso es lo importante, porque los empleadores van a aportar a este régimen. Tenemos que recordar que primero vamos acá a describir a lo que es el seguro social de salud, ¿no? Tenemos que recordar que dentro del seguro social hay la parte que es la tradicional, que viene a ser salud, y otro viene a ser la atención de provisión privada, que está representada por la EPS, ¿no? Que son las entidades prestadoras de salud. Dentro del régimen contributivo directo también se encuentra el subsistema militar, el cual también adquiere fondos del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior a la policía, ¿no? Recordemos que las instituciones castrenses atienden tanto a militares, a policías, como a su familia, ¿no? Y ellos tienen sus propios hospitales, sus propios centros médicos, y como mencioné, ¿no? Está dirigido a los militares, policías y su familia, ¿no? A la familia militar, a la familia policial. En cuanto al seguro de salud social, está dirigido a los trabajadores del sector formal, ¿no? Y también a sus familiares, pero solo hasta los 18 años. Es importante mencionar que los del Seguro Social se atienden en hospitales, instituciones prestadoras de salud que pertenecen a esa salud, ¿no? Recordemos que la EPS es una parte de la seguridad social y que fue establecida en el gobierno de Alberto Fujimori. Recordemos que como se estableció el modelo neoliberal, las EPS formaron parte del Seguro Social, es decir, es una entidad que ha sido una parte privatizada, ¿no? Y es por eso que algunos que son beneficiarios de salud, del Seguro Social, también pueden acceder a las EPS, ¿no? Entonces,
Las EPS vienen a ser instituciones privadas que asignan servicios personales al seguro de salud. Entonces, si hay algunas opciones en el cual se pueden atender en clínicas privadas y el seguro social es el que termina subsidiando estos servicios, ¿no? Entonces, acá se encuentran, ¿no?, los diferentes hospitales, clínicas y consultorios que tienen fines de lucro. Entonces, ahora vamos a mencionar lo que va a ser el régimen privado, ¿no? Ya hemos descrito todo lo que es el régimen público y ahora vamos a establecer lo que es el régimen privado. Tenemos que mencionar que el régimen privado tiene una parte que es lucrativa y otra que no es lucrativa, ¿no? La EPS, el uso de las EPS está dentro del régimen lucrativo. Recordemos que solo es una parte del seguro social, ¿no?, y las EPS, y es opcional su uso. Y en el régimen no lucrativo están acá por ejemplo, las ONGs, las instituciones como Cáritas, y también acá se considera el cuerpo voluntario de bomberos, ¿no? Y esa está dirigida a la población sin capacidad de pago, ¿no? También acá se encuentran, lo más resaltantes son las ONGs. Entonces, con eso estamos terminando la descripción de la estructura del sistema de salud peruano. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, acá estas características, ¿no?, las más esenciales para retroalimentar. Acá, que tiene dos sectores, público-privado. El público se divide en subsidiado y contributivo, ¿no? El SIS es el que subsidia las prestaciones de servicio de las personas. La seguridad social posee dos subsistemas, ¿no?, la tradicional y la opción de la EPS, ¿no?, que recordemos que se estableció en la ley de modernización en el gobierno de Alberto Fujimori. Recordemos que existen subsistemas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el sector privado puede ser lucrativo y no lucrativo, donde se encuentran las ONGs. Tenemos que mencionar, ¿no?, acá hay una nota de prensa, por ejemplo, en la cual se establece el acceso al seguro de salud, ¿no?, en el año 2021, en el cual nos indica que el 83,3% de la población del país informó contar con algún tipo de seguro de salud, ¿no?, respecto al trimestre del 2020, en comparación al año 2020, ¿no? Entonces acá ha aumentado casi 7 puntos. Estos datos son importantes y estos se establecen generalmente en las encuestas nacionales que realiza el INEI, ¿no?, en el cual, por ejemplo, una es la ENAO, y otros que realizan otros recoge de indicadores de salud, viene a ser el ENDES, ¿no? Entonces, acá también hay otro dato importante, que más del 90% de la población del área rural ya tiene seguro de salud, ¿no? Entonces, eso también es importante de la cobertura. Y, por último, tenemos que mencionar que el modelo segmentado, el sistema de salud peruano tiene un modelo segmentado y tiene una integración vertical. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de salud cumple funciones: la de modulación, la de financiación, articulación y la de prestación. Recordemos que los que se van a atender con las personas que tienen escasos recursos se van a atender en el MINSA, ¿no? Los que tienen seguro social se establecen con el de salud. Y hay dos tipos de seguro privados, ¿no? Acá los que se van a atender en el seguro privado son personas que tienen mayor gasto de bolsillo, ¿no?, y tienen capacidad de pago. Y hay otro grupo que es asignado, que son los no asegurados, ¿no?, que acá también realizan gastos de bolsillos cuando se enferman, o también buscan otra alternativa que viene a ser la medicina tradicional, que también se menciona en el sistema de salud, ¿no? Es importante saber que el modelo es segmentado debido a que todas las instituciones, hay diferentes instituciones, tanto para el Seguro Social, para el MINSA y para los seguros privados, y en todos se realiza una segmentación por la capacidad de pago que tienen las personas. Es por eso que se establece que es un modelo segmentado. Es importante mencionar que la mayoría de sistemas de salud en Latinoamérica son segmentados, ¿no?, y que el modelo de sistema de salud depende de la situación política y social del país, ¿no? Ahora sí, con eso estamos terminando la descripción del sistema
peruano. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o si quieren que repita alguna parte que de repente no se ha entendido para pasar ya a exponer, ¿no? Que va a ser una exposición breve la que van a realizar. A ver. Entonces, como no hay ninguna pregunta, voy a pasar a tomar lista para ver quiénes están aquí. A ver. El doctor Aedo, Yandel Aedo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. La doctora Carmen Aguayo. Presente, doctor. Buenas noches. La doctora Eunice Álvarez.